Muy bien, bueno, el título de esta tarde, la reflexión de esta tarde es Las autopistas de Dios. Decía ahorita Michelle, ¿verdad? Que está interesante el título. El texto lo leímos al principio, Romanos 1:20, vamos a buscarlo nuevamente. Romanos 1, versículo 20. Miren, dice lo siguiente. Dice, porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, dice, tanto su eterno poder como deidad se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Es decir, que nosotros podemos conocer el poder de Dios, dice aquí, su eterno poder, su grandeza, ¿qué más nos menciona por aquí? Eh, las cosas invisibles de Él, ¿sí? A través de la creación, dice el texto. Entonces, muchas veces nosotros tenemos un montón de dudas, ¿no? Acerca de Dios y a veces nos conformamos con decir que hay cosas que, pues que solo pertenecen a Dios, ¿no? Hay un texto que nos dice así, ¿no? Que hay cosas ocultas o secretas que pertenecen nada más a Dios. Y a veces con ese texto ya nos excusamos para no conocer más. O sea, me conformo con lo que sé y lo demás pues pertenece a Dios. O algún día en el cielo ya Dios me explicará, ¿no? Entonces, pero Dios nos quiere dar a entender y enseñar muchísimas cosas, ¿sí? A través de su creación, cosas que a veces ni siquiera imaginamos, ¿no? Eh, bueno, vamos a, a entrar ya en materia. Ustedes ven por aquí una imagen, ¿sí? Por ahí del espacio. Eh, y antes de entrar así ya de lleno, quiero nada más compartirles este texto que dice lo siguiente. Esto viene en Mensajes para los Jóvenes. Dice, en el estudio de la palabra, dejad en la puerta de la investigación vuestras opiniones preconcebidas y vuestras ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, dice que cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que vaciar nuestra mente, no quiere decir que la dejemos en blanco, ¿no? Sino es de un, ¿cómo les diré? En un sentido figurado, ¿sí? O sea, vaciar nuestra mente de qué dice aquí, de ideas preconcebidas, opiniones, ideas heredadas, ¿sí? Ya sea de mi familia, del ambiente, dice aquí, o cultivadas individualmente. ¿Por qué? Bueno, dice aquí, nunca descubriréis la verdad si estudiáis las escrituras para vindicar vuestras propias ideas. ¿Vale? Dejad estas ideas a la puerta y acercaos con un corazón, como dice aquí, compungido para oír lo que el Señor quiere que decirnos. ¿Sale? Al sentarse, dice, el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús para aprender de él, la palabra le da entendimiento. Es decir, cuando yo me acerco a estudiar la Biblia, a investigar, a profundizar, dice, hay que hacer a un lado todas mis ideas que yo tengo. ¿Por qué? Bueno, porque vengo yo a aprender, quiero ver qué Dios me va a decir, ¿sale? Yo no vengo a enseñarle a Dios, yo vengo a que Dios me enseña, ¿no? Así que este texto nos va a ayudar un poquito a entender muchas cosas. Y si nosotros lo tenemos en mente, van a ver que nuestra percepción de las cosas eternas va a cambiar completamente. ¿Vale? Muy bien, quedémonos con esta idea. Miren, yo creo que ustedes en alguna ocasión vieron en alguna película, estoy seguro, algo como lo que ven aquí ustedes en pantalla. ¿Sí? No sé si tienen idea más o menos de qué se trata. Bueno, esto sale mucho en las películas de ficción, ¿no? O en los libros, ¿no? Si les gusta la lectura. Este, donde sobre todo se hablaba así, por ejemplo, de cuando surgen por aquí estas imágenes en las películas, pues de películas así como del futuro, del espacio, etcétera.
Y esta imagen nos habla un poquito de la teletransportación, de, como dice aquí en pantalla, dice portales dimensionales. Y bueno, pensamos nosotros que pues eso es ficción, ¿no? Como decimos ahorita, ¿no? Exclusivo de las películas de ciencia ficción, algo irreal, algo que viene pues de la imaginación de, pues, no sé, del que hace la película, ¿no? Pero saben que todo este asunto no está muy alejado de la realidad. Muchas cosas que vemos en la televisión, que leemos y que se nos parecen así como ficción, ¿sí? No están tan alejadas de la verdad. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente la ficción está basada en algo, ¿sí? No es así 100% imaginación, no es 100% una idea así de que a alguien se le ocurrió. ¿Por qué decimos esto? Miren, vamos a poner mucha atención. Miren, esta palabra, portales dimensionales, suena así medio rara, ¿no? Así como medio mística, algo raro, extraño, a lo mejor hasta malo, ¿sí? Pero, ¿a qué se refiere esto? Miren, eh, dice que un portal dimensional, dice, es una puerta tecnológica o natural, fíjense bien, que conecta dos lugares distantes, separados por el espacio-tiempo. Por lo general, se compone de dos o más puertas de enlace con el objetivo de entrar en una puerta de enlace que sale, ¿qué dice aquí? Por otra, de manera instantánea, ¿sí? Está un poquito rara, a lo mejor un poco confusa, ¿no? La definición, pero simplemente dice que se compone de dos lugares, ¿no? Dos lugares distantes que están conectados de manera instantánea, dice aquí. Ahorita vamos a comprender un poquito más este asunto. Miren, vamos a recordar un poquito la historia de Génesis, ¿sí? Vamos a abrir nuestra Biblia allí en Génesis 11:4. Ustedes ven aquí la imagen, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la torre de Babel. Génesis 11:4. Vamos a ahí abrir nuestras Biblias. Bueno, nosotros conocemos esta historia de, de punta a punta. Sabemos bien de lo que trata. El ser humano decidió construir una torre después del diluvio, ¿se acuerdan? Dice por ahí el texto en el 4 que decidieron los seres humanos construir una torre. Bien, es lo que dice por aquí el texto. Esta es una traducción del texto original, ¿sí? Tal cual está. En el original dice, y dijeron los hombres, dice, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre. Algunas de sus versiones dice que su cúspide o la punta ya o la cima de la torre llegara hasta el cielo, dice algunas versiones. No es la traducción correcta, miren lo que nos dice por aquí. Dice, edifiquemos una ciudad y una torre con una representación de los cielos, dice así el original, ¿sí? Y uno puede decir, ¿y eso qué? ¿Sí? ¿A qué se refiere? Una ciudad y una torre con una representación de los cielos. Y hagámonos de un nombre para no ser esparcidos por toda la faz de la tierra. Está un poquito extraño lo que nos dice ahí. ¿Qué es esa representación de los cielos que nos menciona ahí en este texto? Bueno, aquí tenemos un poquito pues a lo mejor algo que nos puede dar una idea a qué se refiere esto. Miren, los antiguos templos, dice aquí de Dendera y Esne, en Egipto, ¿sí? Templos egipcios, tienen en su cúpula, ¿sí? Esto se encontró, ¿sale? En estos templos, dice, tienen una representación en la cúpula de las constelaciones del zodíaco, ¿sí? Y cuando leemos esto, nos damos cuenta a lo que se refiere por ahí, o Génesis 11:4, donde nos dice que aquella torre, ¿sí? La que conocemos como la Torre de Babel, dice que en su cúspide, en su cúpula,
dice que ellos decidieron poner, ¿qué dice aquí? Una representación de los cielos, ¿sí? Algo muy similar a lo que encontramos en algunos templos egipcios. En la parte de arriba había, por ahí dice, una representación de las constelaciones del zodíaco. ¿Qué se hacía en esos lugares o para qué se hacía? Bueno, ustedes conocen que, por ejemplo, estas civilizaciones estudiaban mucho los cielos, las estrellas, eran astrónomos, ¿verdad? Y hace poquito mencionábamos por ahí en una reflexión de cómo la astronomía, esta ciencia, se fue distorsionando, ¿sí? Dios creó la astronomía, ¿verdad? Pero todo esto se fue distorsionando, el enemigo la fue utilizando para mal, ¿sí? Y terminó en algo que nosotros conocemos como la astrología, ¿sale? Que luego podemos hablar de eso, ¿no? También es un tema también extenso, pero ¿qué sucedía con esto? Bueno, déjenme les pongo por aquí. Ah, bueno, miren, en los templos, ¿sí? Ustedes ven aquí unas imágenes de, aquí se las pongo. La palabra Babel, ¿sí? Aquí les tengo unas imágenes, ahorita las vamos a comentar. La palabra Babel, ¿sí? Que generalmente nosotros la conocemos la traducción como confusión, ¿se acuerdan? La palabra original, sí, es una palabra que viene del acadio, ¿sí? Y esta es la palabra original, Babilú, ¿sí? ¿Qué significa? Aquí lo tenemos. ¿Qué significa la palabra Babel? Significa portal de los dioses, ¿sí? ¿Qué es un portal? Bueno, una puerta. ¿Y para qué nos sirven las puertas? Cuando nosotros, es una palabra que nosotros, a lo mejor portal no lo usamos mucho, ¿no? Pero una puerta, ¿para qué nos sirve? Bueno, para entrar de un lugar a otro, ¿sí? Es como una barrera, ¿no? Y cuando la abrimos, pues podemos entrar a otro lugar, a otra habitación, ¿sale? Tenemos aquí unas imágenes donde aquí están algunos templos, ¿sí? Antiguos o restos de templos antiguos, algunos muy famosos. Por aquí esta es una imagen de acá de Yucatán, ¿verdad? ¿Qué tienen de relación con lo que estamos hablando? Bueno, estos lugares, ¿sí? Son muy famosos por, ¿cómo podemos decir? Son lugares muy especiales, ¿sí? Son lugares que tienen algo de misticismo, ¿sí? Algo de misterio. Ustedes a lo mejor han escuchado muchas cosas de esto. ¿Qué había en estos lugares? Bueno, se sabe, ¿sí? Que en estos lugares, por ejemplo, está en Inglaterra, este otro está, déjenme les digo dónde, me parece que es en Sudamérica, está en Perú, me parece, ¿sí? Esa puerta que ustedes ven ahí. Esta la tenemos en México, acá tenemos el famoso Triángulo de las Bermudas, ¿sí? ¿Qué sucede en esos lugares? Bueno, son famosos porque eh, algunos por la energía que hay en esos lugares, ¿sí? Y a lo mejor usted cuando escucha hablar de esto y dice, uy, ya van a empezar aquí a hablar de cosas raras, ¿no? Sobrenaturales y cosas así. No vamos a, a meternos en esos asuntos, pero miren, algo que los caracteriza a estos lugares es que eran templos, ¿sí? Templos donde aquellas civilizaciones antiguas eh, tenían una conexión, ¿sí? Con sus dioses, así entre comillas, lo vamos a decir, donde les adoraban, donde les hacían ofrendas humanas, muchas veces sacrificios, y donde esos dioses, ¿sí? Se manifestaban ante ellos, ¿sale? Por ejemplo, aquí se sabe, en este lugar me parece que es en Perú, ¿sí? Creo que le llaman la Puerta del Sol, ¿sí? Resulta que ellos dicen así, los escritos antiguos, se sabe por ahí, que en ese lugar, ¿sí? Que se le llama la Puerta del Sol, uno dice, ah, pues la Puerta del Sol es como un simple nombre, ¿no?
Y uno dice, bueno, y aparte ellos adoraban al sol, etcétera. Bueno, resulta que en estos lugares dicen que por aquí atravesaban los dioses, precisamente. De ahí salían, no sé cómo, pero de ahí salían. ¿Por qué le llamaban del sol? Bueno, porque esos personajes, ¿sí? Para los nativos de esos lugares, pues eran como el sol, ¿sí? Y entonces aquí podemos sacar un montón de conclusiones, ¿sí? Y relacionar muchas cosas que a veces pues no tenemos muy claras, ¿sí? A veces pensamos que los seres humanos adoraban al astro, al sol, ¿sí? Como tal. Eh, no es tan así. Eh, aquellas civilizaciones eran mucho más capaces, más inteligentes que nosotros, ¿sí? Este, a veces los tenemos como muy precarios, ¿no? Muy tipo cavernícolas, ¿no? Eh, pero aquellos a quienes ellos adoraban, para ellos eran como el sol, ¿sí? Por eso hay mucho de la adoración al sol, del día del sol, ¿se acuerdan? Todo ese asunto. Y este asunto de aquí del Triángulo de las Bermudas, bueno, ahorita vamos a ver qué puede haber de relación, ¿vale? Aquí hay otras imágenes de lugares así un poco, que encierran un poco de misterio. Por acá esto está creo que en el Himalaya. Y estos templos, ¿por qué los puse por aquí? Bueno, porque resulta que la mayoría de las iglesias que nosotros conocemos, los templos, están construidos sobre otros templos antiguos, ¿sí? Curiosamente, no sé si sabían, aquí en México tenemos muchos donde se sabe que esas construcciones están sobre otros templos que se tenían como paganos, ¿no? Este otro lugar también se sabe que es una puerta o le llamaban la puerta ya se me olvidó el nombre. Esto está creo que en Ecuador, ¿sí? Esto me parece que está en Ecuador. Eh, y ustedes ven aquí una puerta, ¿sí? No sé si la alcanzan a observar. Pues todos estos lugares tienen algo en común y los pueblos nativos de ahí, cuando cuentan historias, concuerdan unas con otras. O, por ejemplo, ustedes escuchan las historias de este lugar y se parecen mucho a las que se escuchaban de este y de este. ¿Sale? Historias muy similares. Y uno dice, ah, pues inventos, ¿no? De la gente, de aquellos tiempos, pues eran ignorantes, etcétera. Eso es lo que pensamos, ¿no? Quédense con este nombre que está por aquí, el portal de los dioses. ¿Qué nos indica esta palabra de esta torre? Bueno, si nosotros analizamos un poquito todo el contexto de la historia y cómo es que Dios decide destruir ese lugar, ¿sí? Para Dios fue una afrenta grave, ¿sí? A veces uno dice, ¿y por qué? Nomás por construir una torre se molestó Dios. Ahorita ya se hubiera molestado, ¿no? Por muchas torres que existen en el mundo, por muchos edificios, rascacielos, etcétera. Pero esto tenía algo de algo que a Dios le molestó bastante, ¿sí? Bueno, podemos llegar a la conclusión de que este lugar, ¿sí? Eh, Ellos construyeron una ciudad, pero aparte en la cima había un templo, ¿sí? ¿Un templo para quién creen? Bueno, eh, para los dioses, ¿sí? ¿Y quiénes eran esos dioses? Porque uno dice, ah, pues eran figuras los que adoraban, ¿no? Un muñeco de barro ahí, ¿no? No era tan así. Sí tenían sus muñecos, ¿no? Sus representaciones de algo que ellos veían, de algo que ellos conocían, ¿sale? Y no eran precisamente dioses, ¿sale? Eso nosotros lo sabemos, ya sabemos quién era, ¿no? Miren, esto también lo tenemos aquí en México, la ciudad ¿verdad? Se me fue el nombre, Teotihuacán, aquí lo tengo, de Teotihuacán, ¿sí? Su nombre significa la ciudad de los dioses, ¿sí? La ciudad de los dioses. Bueno, aquí hay algo interesante acerca de este lugar, ¿sí? En 2015, en este lugar se encontró mercurio líquido debajo de las pirámides. Esto a lo mejor pues no lo sabíamos, ¿verdad? No salió mucho así a la luz.
Y ahorita van a entender por qué muchas cosas no las publican, no se dicen. Pero bueno, esto se encontró por ahí en una excavación arqueológica. Encontraron mercurio líquido, encontraron, dice, láminas de mica en las paredes. O sea, tenían un recubrimiento las paredes, un recubrimiento de mica, ¿sí? Se sabe que en este lugar, ¿sí? En esta ciudad, sucedía esto que está por aquí. Miren, dice, los dioses subían, ¿y qué dice? Y bajaban. Y no nada más en este, sino en estos otros que hemos mencionado, que los dioses subían y bajaban, se comunicaban con esta gente, con estas civilizaciones, ¿sí? Y otro dato interesante acerca de este lugar es que las pirámides, dice, están alineadas con la constelación de Orión y las Pléyades, ¿ok? Y esto también sucede con las de Egipto, y uno dice, bueno, pero están súper lejos, ¿no? Las de acá de México y las de Egipto tienen esa particularidad, ¿sí? No es coincidencia. Una vez tratamos algo de esto, igual y luego lo volvemos a mencionar y a tratarlo. Es algo muy interesante, pero esto descubrieron, ¿no? Y uno dice, ¿y eso qué? Mercurio y láminas de mica, pues eso que tiene de raro, de chistoso, o qué tiene que ver con lo que estamos hablando. Eh, Miren, esto es en Egipto. Eh, También se tiene el dato de que estas pirámides, si nosotros decimos, bueno, pues eran tumbas, ¿no? Para los faraones, para gente muy importante de la época, pero se sabe también que estos lugares funcionaban como plantas de energía electromagnética, ¿sí? Plantas de energía electromagnética. Y aquí usted puede decir, no, eso ya está salido, ¿no? De la realidad, eso es ficción, eso es mentira, ahí nos vemos. Vamos a ver qué nos dice por aquí, miren. Se descubrió que en la Gran Pirámide de Giza, dice, una serie de conductos que convergen en un punto central lleno de agua, o sea, por debajo de la pirámide había varios conductos que llegaban hacia un punto central que estaba lleno de agua, ¿sí? Eso pues no se ve, nosotros nada más vemos la pura construcción, ¿verdad? O lo que queda de ellas. Eh, Más o menos, esta imagen que ustedes ven por aquí es más o menos como lucían en su época. Eh, Se sabe que estas construcciones eran de color blanco, o sea, brillaban en la punta, tenían la punta de oro, o sea, era algo muy, o sea, para la vista era algo muy atractivo, ¿verdad? Entonces, bueno, esos conductos, dice, se encontraron, en estos conductos, perdón, restos de zinc y de ácido, que mezclados, ¿sí? Cuando los que han estudiado esto, los científicos se dan cuenta que al mezclarlos, dice, da como resultado el hidrógeno. Los que saben por ahí de química, pues saben más de este asunto, los que le entienden. Yo no soy muy bueno en esto de la química, pero nos dice por aquí que al mezclar estos dos elementos da como resultado el hidrógeno, ¿sí? Y ahorita vimos algo de lo que encontraron acá, ¿no? Mercurio líquido. Acá prácticamente había hidrógeno ahí abajo, ¿sí? Este, y sí, por eso se ha descubierto este asunto, ¿no? Cómo funcionaban, para qué se utilizaban estas pirámides, ¿sí? Déjenme les pongo por aquí. Ok, la que sigue, aquí en esta diapositiva, vamos a hablar un poquito de la superconductividad. ¿Qué es eso? Bueno, tiene que ver con esto que encontraron en estas dos ciudades o en estos dos lugares. Eh, esta cuestión de la superconductividad dice que fue descubierta por un físico holandés, ¿sí? Heike Kamerlingh Onnes, en 1911, mientras estudiaba, dice aquí, las propiedades de los metales a bajas temperaturas. ¿Qué encontró? Bueno, resulta que se dio cuenta de que, dice aquí, que la resistencia eléctrica del mercurio se anulaba completamente y dice de forma brusca al enfriarlo con helio líquido por debajo de los 269
grados centígrados, ¿sí? Y bueno, les digo, si no somos muy buenos en esto, a lo mejor pues parece que nos están hablando en otro idioma, ¿no? Pero ¿qué pasa con este asunto cuando se congela prácticamente el mercurio? ¿Sí? Que ahorita vimos que fue encontrado en, en la ciudad de, ¿qué? Dijimos, aquí en Teotihuacán, ¿sale? Aquí en México. Eh, Cuando se congela, ¿sí? Este elemento, eh, sucede algo extraño, ¿sí? Esta reacción hace que los objetos floten. Y ustedes ven aquí una imagen, este es real, ¿sí? No está arreglada la imagen, es una imagen real. Si ustedes buscan algo de esto por ahí en internet van a encontrar lo que sucede y se quedan así como maravillados, ¿no? ¿Cómo es posible que floten las cosas este, con esto del mercurio, ¿no? Con el mercurio congelado, ¿no? O enfriado, pues dice aquí a menos 269 o más, o menos, perdón, grados, las cosas flotan, ¿sí? No me pregunte cómo, yo no, no entiendo mucho les digo, de la física, de la química, no soy muy bueno en esto, pero yo he visto los videos, sé lo que sucede con eso y aquí les quise compartir esta imagen. Y seguimos a lo mejor preguntándonos esto qué tiene que ver con lo que hablamos al principio, ¿no? Bueno, o a lo mejor les digo, sigue sonando como a ficción esto, ¿no? Pero miren, este tren que ustedes ven aquí en su pantalla, les llaman a estos transportes, les llaman maglev, que son como las siglas, ¿sí? De las palabras levitación magnética, ¿sí? Estos transportes existen, por ejemplo, este es de Tokio, me parece, ahí donde están las Olimpiadas ahorita. Estos trenes flotan, ¿sí? No tienen ruedas, no hacen contacto con una vía como los trenes comunes que nosotros conocemos. Esto ya es de otro nivel, ¿no? Que a lo mejor usted dice, no, pues eso nada se ve en las películas, ¿verdad? Pero existen, que aquí no los tengamos no quiere decir que no existan, ¿verdad? Y dice que uno de los más impresionantes precisamente es este que ustedes ven en pantalla, el de Tokio y Nagoya, que están en Japón. Incluso dice aquí que, bueno, están suspendidos, ¿sí? Sustentados aquí por gravitación magnética, o sea, están en el aire. Y dice también esa energía sirve para propulsar el vehículo, ¿sale? Ahora, si nosotros pensamos en esto que ha hecho el hombre, lo que ha logrado el hombre a través de lo que es la superconductividad de estos elementos, y cuando recordamos o conocemos estos asuntos que fueron descubiertos en estos lugares, y cuando entendemos la función que tenían estos sitios, ¿sí? Como estas pirámides, como la Torre de Babel, ¿sí? Eh, y los mismos nombres de estos lugares nos dicen algo, ¿sí? Que a lo mejor pues en la lengua original pues decimos, pues, sí, padre, ¿no? Teotihuacán, sí, sí, chido, ¿no? La palabra, la Torre de Babel, pero acuérdense que las palabras, sobre todo en la antigüedad, ¿no? Tenían un significado especial. Cuando usted la mencionaba, le estaba dando todo el concepto, ¿sí? No era nada más un nombre de la ciudad, ¿no? Que a alguien se le ocurrió decir, pues vamos a ponerle Teotihuacán, sería padre, la ciudad, no, ¿sí? Nos dice aquí que en estos lugares los dioses se comunicaban con los humanos. ¿Quiénes eran esos dioses? Pues ya lo sabemos, ¿no? No eran dioses, para ellos eran dioses, ¿no? Eh, eran ángeles malos, ¿sí? Y para ellos, bueno, pues los veían como dioses, los veían como el sol, ¿sí? Su apariencia como el sol. Ah, nos dice que y hay incluso dibujos de aquellas épocas, ¿sí? Los jeroglíficos, las pinturas rupestres, etcétera, donde se puede percibir, en algunas de ellas se puede percibir al ser humano,
adorando a estos seres, ¿sí? Que venían del cielo. Muchos de ellos están representados por ahí descendiendo de naves, ¿sí? Y ustedes ya empiezan a lo mejor a relacionar todo esto, eso de los ovnis y todo ese rollo que a veces también como cristianos decimos, no, es que eso no es cierto, eso es del diablo. Bueno, sí, es del diablo, ¿verdad? Pero no quiere decir que no sea real. Eh, bueno, resulta que se ha estado investigando mucho acerca de estos descubrimientos y se ha llegado a la conclusión de que esos elementos que se han encontrado en estos lugares eh, funcionaban o servían para propulsar naves, ¿sí? Para hacer flotar cosas, como decíamos ahorita, ¿sí? Especialmente, bueno, se ha llegado a la conclusión de que eran las naves de aquellos seres, ¿sí? Que eran vistos como dioses por los seres humanos. Y bueno, aquí hay dos palabras, ¿no? La ficción y la realidad. Ahorita les decía que todo esto suena así como pura fantasía, suena pues a películas, ¿no? De ficción, como decimos. Y si es la primera vez que usted escucha algo de esto, pues suena algo irreal, una locura, ¿no? Yo a veces le comento a las personas, ¿no? Si alguien, si hace algún tiempo alguien me hubiera hablado de esto, seguramente yo hubiera dicho que estaba loco. Pero cuando entendemos precisamente como dice el texto de Romanos, cuando empezamos a estudiar todo esto a la luz de lo que Dios nos dice, ¿sí? De muchas pues, evidencias que tenemos también de la creación, de lo mismo que Dios nos dice en su palabra, en los escritos inspirados, podemos llegar a comprenderlo realmente. ¿Sabe? Entonces, miren, normalmente, dice por ahí un predicador, un pastor, pensamos que la ficción pues es algo que sobrepasa a lo real, a la realidad. Y decía este pastor, dice, yo digo lo contrario, dice él. Dice, para mí, la realidad siempre supera la ficción. ¿Por qué? Bueno, porque la ficción está basada en algo que es real, ¿sí? Y el hecho que para mí algo sea mentira y que yo no me lo pueda creer, que yo diga, no, no, ¿cómo es posible eso? Bueno, no quiere decir que no sea real. Y esa frase a mí me gustó mucho, ¿no? De que la realidad siempre supera a la ficción. Y yo lo he entendido en muchos sentidos, en relación a la palabra de Dios o a la luz de la palabra de Dios. Miren, dice aquí, la relación entre la gravedad y la física electromagnética es mucho mayor de lo que se pensaba. Si se toma, fíjense, esto es algo todavía que nos va a dejar más sorprendidos, si se toma el campo electromagnético adecuado y un voltaje muy elevado, ¿sí? Esto ya es con electricidad, o sea, combinar la electricidad con el magnetismo, dice, y aplicamos un impulso, aparte un impulso, dice, se puede conseguir, fíjense bien, que la materia, que dice aquí, desaparezca, desaparecer algo, así como los magos. Y eso es algo que a lo mejor escapa de nuestro entendimiento. Si usted nunca lo ha visto, nunca lo ha vivido, pues uno puede decir, no, pues eso es brujería, eso, ¿no? O es algo del diablo, pero no, esto es ciencia, ¿sí? Dice aquí, y aparte no nada más que desaparezca, dice, sino que aparezca en otro punto. Eso es algo real, ¿sí? No me pregunten cómo funciona, pues yo no sé hacerlo, pero dice aquí, se puede que teletransportar la materia. Ay, caray. Y miren, esta construcción que ustedes ven aquí en su pantalla se parece mucho a una que vimos por aquí al principio. Esta que está por aquí arriba, no sé si le ven algo de parecido. Esto pues es muy antiguo. Esto me parece que, bueno, se tiene la idea de que fue construido por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando descubrieron esta construcción, obviamente se relacionó con aquella que está ahí en Inglaterra, ¿sí? Ese templo. Y cuando
o sea, les digo, es muy parecido y entonces empezaron a sacar muchas conclusiones también, ¿sí? Acerca de las actividades que tenían los nazis, ¿sí? Y ya se puede usted imaginar. Eh, si nosotros tomamos todo esto que acabamos de ver, ¿qué podrían hacer en esos lugares? ¿Sí? Tenemos por aquí esta otra imagen. Miren, esto, ustedes ven aquí parece una campana, ¿no? De hecho, así se le llamaba esta cosa, que parece como una nave, como un ovni, ya lo vieron. Le llamaban la campana, aquí está en alemán el nombre, así le llamaban, Die Glocke, se llama, o se llamaba. Y esto quiere decir campana, pero los alemanes le llamaban el arma de los dioses. Yo no sé si usted empieza a encontrar relación con todo esto que hemos estado hablando. Esta cosa, ¿sí? Flotaba, era propulsada por combinación de elementos también, entre ellos por ahí estaba el mercurio precisamente o curiosamente y el berilio y no me acuerdo qué otro, hacía flotar este aparato, ¿sí? Que se pretendía que fuera utilizado como un arma. Y ellos le llamaban el arma de los dioses. ¿De dónde sacaron una idea? Pues sí, imagínese usted, ¿sí? El puro nombre o este apodo que le pusieron como el arma de los dioses, ¿de cuáles dioses estaban hablando? Pues usted se puede imaginar, ¿no? Entonces, bueno, esto flotaba con estos elementos, precisamente todos estos que se han encontrado en las pirámides y en estos lugares, así que podemos encontrar mucha relación entre esos lugares y esto que ya es más moderno, ¿no? No sé si ustedes han visto esta imagen por ahí en algún lado. Es famosa, es común. Yo lo he visto hasta en como calcomanías de esas que les ponen en los carros. Lo he visto por ahí. Le llaman la flor de la vida. Esta imagen se utiliza mucho en las cuestiones de la nueva era, del yoga, cosas así medio místicas. Y uno, si ve la imagen y la empieza a relacionar con esas actividades, pues uno dice, eso también es del diablo, ¿no? Eso es malo, esa imagen es satánica, etc. Bueno, ¿qué es la flor de la vida? Eh, bueno, dice aquí, esta forma resultante de un cálculo, ¿sí? Preciso, si usted sabe de geometría, de las matemáticas, etcétera, dice, se trata sin dudas de algo que dice aquí, no humano. O sea, ese trazo dice aquí que es algo no humano. Dice, de hecho, se cree que la flor de la vida está relacionada con la creación. Si está relacionada con la creación, bueno, tiene que ver con algo divino, ¿sí? Dice aquí, está en todo lo que, ¿qué? Todo lo que vemos. Y usted dice, a lo mejor, pues, yo nunca lo he visto, ¿verdad? Dice, incluso está en el universo. Está ese trazo, ¿sí? O ese patrón. Dice, en todo lo que podemos ver, por ejemplo, dice aquí, en el embrión humano, en el cuerpo humano, y usted se puede buscar ahí ahorita y va a decir, no, pues yo no tengo esas figuras ahí en el cuerpo. Dice, distancias entre planetas y estrellas. Si usted pudiera ver un mapa del universo, ¿sí? Si usted lo pudiera ver como lo ven algunos astrónomos, si usted lo pudiera ver como Dios lo ve, ¿sí? Encontraría este patrón entre las distancias de los cuerpos celestes. ¿Sale? Dice aquí, dice, a ver, me perdí. Ok, aquí entre las estrellas, los planetas, incluso aquellos que no podemos ver, o sea, incluso están las cosas que no podemos ver, pero podemos sentir. ¿Cómo? ¿Qué dice aquí? La música, por ahí, si usted sabe de música, a lo mejor puede encontrar relación con algo que usted conoce. Dice, tiene una estructura geométrica como lo muestra la flor de la vida. Esto ustedes lo pueden ver en la creación. Si ustedes buscan ese patrón en las cosas de la creación, lo van a encontrar en muchas. Dice que prácticamente en todo está. ¿Sí? Por eso le llaman la flor de la vida. Y bueno, y esto también que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Bueno, lo mencionamos por lo siguiente. Miren, nuestro planeta tiene precisamente esos trazos, ¿sí? Que a lo mejor usted dice, no, tampoco lo he visto, ¿ok?
Esto se ha descubierto con el campo electromagnético de nuestro planeta, ¿sí? Estas líneas que ustedes ven por aquí, que se ve como una especie de telaraña, son líneas de magnetismo del planeta, ¿sí? Y uno dice, ¿y eso para qué sirve? ¿O por qué está ahí? ¿Para qué lo puso Dios ahí? Bueno, esto se le conoce en el mundo científico como las líneas ley, ¿sí? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿O qué función tienen? ¿Para qué están ahí? Bueno, resulta que en los puntos donde convergen estas líneas, ¿sí? Ustedes ven que están unidas unas con otras, en esos lugares, ¿sí? Existen fenómenos electromagnéticos. Por ejemplo, un lugar así muy famoso que ustedes a lo mejor conocen, al menos de oídas, que existe, o más bien que donde existe una unión de estos puntos que les llaman vórtices, es por ejemplo aquí en la zona del silencio, que es muy famosa por los fenómenos que ocurren ahí, precisamente con el magnetismo, ¿sale? Es donde se unen. Ahora, muchos de estos lugares, o la mayoría de estos lugares donde se unen estas líneas, en estos lugares precisamente había o existen todavía templos como estos, ¿sí? Como estos, como todos estos que estamos viendo aquí. Precisamente en esos lugares, aquí hay un punto de unión, lo que se conoce como el Triángulo de las Bermudas, que uno dice, no, pues ahí quién sabe qué será, qué pasará y cosas del diablo, etcétera, ¿no? Bueno, está precisamente por aquí, ahí ustedes ven el punto es por aquí más o menos, miren, aquí se ve el triángulo, no sé si lo alcanzan a percibir, aquí está, y ven las uniones de estas líneas. Eh, bueno, en todos estos lugares había, acá, por ejemplo, acá donde están las pirámides, acá en Yucatán, en Chiapas, en otros lugares, ¿sí? Hay uniones de esos puntos, precisamente donde existen esos templos. Y uno puede decir, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, este, eh, en estos lugares, les digo, había o sucedían cosas medio raras, ¿no? Ya vimos ahorita que en estos lugares los dioses, así entre comillas, lo volvemos a decir, se comunicaban con los seres humanos. Y el ser humano les hacía templos, les construía estructuras donde se sabe que muchas de ellas funcionaban tipo como, ¿cómo podemos decir? Como un centro o un puerto espacial, ¿sí? Y esto ya uno empieza a decir, no, eso es puras loqueras, ¿no? Eso ya no estamos saliendo eh, de la realidad. Pero yo les invito a que sigan poniendo atención y encontremos relación en todo esto. Miren, yo creo que todos hemos escuchado hablar de la teoría de la relatividad de Einstein, que a lo mejor en la escuela yo estoy seguro que todos la llegaron al menos a escuchar, ¿no? No sé si la entendimos, pero la escuchamos, ¿no? Si asistíamos a clases. Bueno, ¿de qué trata esta teoría de la relatividad? Bueno, nos dice aquí que relaciona la geometría del espacio-tiempo con la distribución de la masa y la energía. Y a lo mejor podemos quedarnos igual, ¿no? Pues no entendí nada de lo que dijiste. Eh, es decir, un poquito a lo mejor más claro, dice, el tiempo es relativo y los fenómenos se experimentan de distintas maneras, dice aquí, según el estado de movimiento de los observadores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dice aquí que el tiempo es relativo, es decir, no absoluto, sino relativo. Es decir, que dice aquí se experimenta de diferentes maneras dependiendo el estado de qué? De movimiento de los observadores, de la gente que está involucrada. Por ejemplo, ah, dice aquí, el tiempo transcurre más lento cuando un cuerpo experimenta una fuerza gravitacional mayor. Dice, entre más rápido nos movemos, nosotros,
más lento notamos el transcurrir del tiempo. Y vamos a verlo así fácil. ¿Qué pasa cuando yo estoy esperando a alguien que quedamos de vernos en algún lugar y yo estoy ahí esperando, yo llegué puntual, y la otra persona pues ya se pasó 5 minutos, 10 minutos, ¿cuánto se me hace que estoy esperando ahí, aunque sean 10 minutos, que uno dice, bueno, pues no es tanto, 10 minutos tarde, no pasa nada. El que va en camino, pues dice, ay, son 10 minutos, ¿verdad? Exagerado, ahí está desesperado, hablándome que a qué horas llego, que dónde voy, etcétera. ¿Por qué se desespera el que está ahí? Porque está inmóvil, ahí está sentado en la plaza esperando, ¿sí? Para él transcurre el tiempo muy, ¿qué dice? Muy lento, ¿sí? Entonces dice, entre más rápido nos movemos, dice, más lento notamos el transcurrir del tiempo. Es decir, yo que voy en camino, que voy en movimiento, le digo al otro, pues, ay, espérame otros 5 minutos. Y para el que está ahí esperando, dice 5 minutos, dice, es horrible, ¿no? Esa espera. Pero para el otro no se le hace nada, ¿sí? Dice, ay, ahorita llego rápido, aquí vengo ya llegando, ¿sí? Entonces, más o menos en esto se basa, ¿no? Esta teoría. Y así lo podemos entender un poquito, ¿no? Así, en las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Con las que estamos relacionados. Eh, yo estoy seguro que alguna vez han visto alguna película, han leído algún libro que trata, por ejemplo, sobre viajes en el tiempo, que también uno dice, pues es ficción eso, ¿sí? Pero tampoco es algo muy alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque realmente nosotros realizamos viajes en el tiempo. Y decimos, ¿cómo? Todos lo hemos hecho. Si usted se ha subido, por ejemplo, un coche, ha viajado en el tiempo, así de fácil. ¿Por qué? Porque podemos trasladarnos de un lugar a otro de manera más rápida que si lo hiciéramos, por ejemplo, caminando. Y eso es algo a lo que nosotros estamos acostumbrados y nosotros no lo vemos así, ¿sí? Que yo puedo llegar a mi trabajo a lo mejor ahorita en 5 minutos, ¿sí? Y si uno ve la distancia, dice, ¿cómo puede uno llegar tan rápido? ¿Sí? ¿Cómo puedes llegar de aquí a la Ciudad de México en 1 hora, por ejemplo, si te subes al avión? Bueno, son viajes en el tiempo, ¿sí? Que yo estoy seguro que nunca lo habíamos visto así, ¿verdad? Pero es algo, ¿por qué? Porque es algo que, en lo que estamos acostumbrados, pero es algo real. Algo que las personas de la antigüedad, para ellos era algo, increíble, algo, ahora sí que ficción, y ustedes a lo mejor en alguna ocasión escucharon una plática de su abuelito, de su mamá, que decía, ¿no? Cuando inventaron los aviones, cuando inventaron el tren, cuando inventaron los carros, era una locura eso, ¿sí? Pero para nosotros es algo muy, muy normal y natural, ¿verdad? Miren, algo relacionado a esta teoría de la relatividad de Einstein tiene que ver con esto, ¿sí? Con esta imagen que ustedes ven aquí, que es comúnmente conocido como agujero de gusano. Y los científicos le llaman puente de Einstein-Rosen, que es en honor a sus descubridores, que en su momento pues eran teorías, ¿no? Pero actualmente se sabe que esto dejó de ser una teoría. ¿Por qué agujero de gusano? Bueno, ustedes han visto a los gusanos, a lo mejor se han comido uno por ahí en una manzana. Los gusanitos hacen un agujero, ¿sí? Para alimentarse, ¿verdad? Pero la idea de este asunto que se le llama así agujeros de gusano es que usted imagínese aquí que está una manzana, y usted imagínese un gusanito que entra a la manzana y empieza pues, a cavar, ¿sí? Y puede llegar hasta el otro extremo de la manzana en mucho menos tiempo que si empieza a recorrerla dándole vuelta, ¿no? Si empieza así el gusanito, imagínense todo lo que se tardaría hasta acá, ¿sí? Eh, mucho más rápido haciendo esto, ¿no?
para llegar al otro extremo. Bueno, esto es lo que ellos dedujeron, ¿sí? En un principio, en relación al espacio y el tiempo. Es decir, que ellos decían que se podía llegar de un punto a otro, ¿sí? Hablando aquí ya de cosas ya en distancias que a lo mejor escapan a nuestra imaginación, ¿sí? En relación al espacio, se podía llegar de un punto a otro en un tiempo récord, podríamos decir, o inimaginable para nosotros. Cuando, no sé, por ejemplo, si de aquí a aquí nos toma todo este tiempo que podríamos decir, no sé, llegar en, ¿qué se les ocurre? En 2 años, por ejemplo, de aquí a acá, en 2 años, en un viaje al espacio, ¿no? De un punto a otro, se podría hacer en minutos. Eso era lo que ellos decían. Ahora, con todos los estudios, con toda la ciencia que hay, se sabe que es posible eso, ¿sí? Así que dejó de ser una teoría. Por ejemplo, bueno, aquí ustedes ven una imagen, yo estoy seguro que alguna vez la vieron por ahí en la pantalla, en la televisión, de este tipo de viajes, ¿no? En el espacio, donde los personajes llegaban de un punto a otro en prácticamente segundos o minutos, ¿sí? Viajes a la velocidad de la luz. La luz, dice por aquí, viaja a 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? 300.000 kilómetros por segundo, imagínense eso. Es algo así que no, les digo, escapa a nuestra imaginación, ¿no? Y a lo que podamos, al tratar de entenderlo, pues no, se nos complica, ¿no? Eso es lo que recorre la luz en un segundo, ¿sí? No sé a qué velocidad corren sus autos, pero pues nada que ver, ¿no? Con esto. Entonces, miren, teniendo esta cifra por aquí, la estrella más cercana a nuestro planeta, todas esas estrellas que uno ve en el cielo, la más cercana, está a 4.3 años luz, ¿sí? Esta estrella se conoce como Alpha Centauri, es decir que la luz, ¿sí? Llega a ese lugar, por ejemplo, si nosotros enviásemos luz de aquí hasta allá, la luz podría llegar a esta estrella en 4.3 años, viajando a esta velocidad, ¿sale? Porque podríamos decir, bueno, si se tarda 4 años, pues va bien lento, ¿no? No, va a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, imagínense la distancia de aquí a esa estrella, y esa es la más cercana que tenemos, sin contar al Sol, ¿verdad? Bueno, dice aquí que viajando a un 99% de esta cantidad, ¿sí? Si pudiéramos, por ejemplo, construir una nave que viajara a un 99% de estos 300.000 kilómetros por segundo, llegaríamos de aquí a esa estrella en, ¿cuánto creen? No en 4 años y medio, sino en 15 horas. ¿Qué les parece? 15 horas, como si va de aquí ¿qué se le antoja? Juárez, Ciudad de Juárez, ya estaría usted en esa estrella que pues está realmente lejos, ¿no? Aunque sea la más cercana que tengamos. Eh, entonces, bueno, para que veamos que esto es algo posible. Entonces dice aquí, viajando a la velocidad de la luz, esto es a un 99%. Pero si viajásemos a la velocidad de la luz, cruzaríamos prácticamente, dice, la galaxia, nuestra galaxia, o sea, la vía láctea, la cruzaríamos en, ¿qué dice aquí? ¿En cuestión de qué? De un instante. ¿Por qué? Porque dice aquí, el tiempo se detiene a la velocidad de la luz. O sea, aquí pues nos tardaría 15 horas, que es algo de tiempo, y si lleva prisa usted, pues va a decir, no, pues 15 horas es mucho. O si es muy desesperado, ansioso, pues no, se le va a hacer largo este viaje. Pero si usted puede viajar a la velocidad de la luz, ¿lo puede hacer en qué? En un instante, o sea, en un ratito ya está ahí, en un abrir y cerrar de ojos, ya está ahí. Eh, ¿Qué les parece? Es algo muy, muy interesante esto, ¿no? Bueno, aquí tenemos una imagen de, de un
de un agujero, sí, un agujero de gusano. Es una imagen real. Esta fue captada hace poquito, hace, no sé, qué será, unos 2 años más o menos, o a lo mejor menos. Se encontró en el centro de la galaxia M87 y está a una distancia de nosotros de 53.3, ¿qué dice aquí? Ay, Millones de años luz. Aquí a la vuelta está. parece un ojo, Isaí. Parece no. Sí. Sí. Este, está súper lejos de aquí, o sea, ni siquiera nos imaginamos esa cantidad, ¿no? Esa distancia. Pero bueno, gracias a la tecnología nos han llegado por ahí esas imágenes. Cuando se obtuvo esta imagen, ¿no? Fue un bombazo eso, ¿verdad? Porque resulta que, por ejemplo, esas teorías que decimos ahorita de la relatividad se confirmaron, ¿sí? Y esto de los puentes de Einstein y Rosen, se confirmó todo esto, ¿verdad? Entonces, es una imagen muy padre, ¿verdad? Esto es lo que nos entregan los telescopios desde una distancia de 53.3 millones de años luz. ¿Qué les parece? Y bueno, esto es algo de lo que Dios ha creado, ¿verdad? Para que veamos qué grande, qué extenso es el universo. Vean esas distancias, ¿verdad? Sin embargo, pues para Dios no existen esas distancias, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque Dios es maravilloso y ha creado y es súper poderoso y ha creado estas cosas que nos dejan boquiabiertos, ¿no? ¿Cómo es posible que se pueda llegar y trasladar de un lugar a otro así tan lejano en cuestión de instantes, ¿verdad? Miren, esto es otro detalle muy interesante. Los puntos X, ¿qué son los puntos X? Bueno, dice aquí, hace algunos años la NASA descubrió una serie de, ¿qué dice aquí? Portales. Ellos ya les llaman así portales. Ahorita que mencionábamos esta palabra, ¿qué son esos portales? Bueno, dice, estos portales conectan la Tierra con el Sol. ¿Qué les parece? Está conectada, unida la Tierra con el Sol a través de esos portales, de los puntos X. La distancia que hay entre nuestro planeta, que ustedes lo ven por acá, y el Sol es de 150, ¿qué? Millones de kilómetros. 150 millones de kilómetros. Y estos uh, puentes, estos portales les llaman, unen el Sol y la Tierra. Y nos dice aquí, son regiones de difusión de electrones, están ubicadas en zonas donde el campo magnético de la Tierra y el Sol se conectan. ¿Sí? Aquí ustedes ven el campo magnético de la Tierra, están conectados, ¿sí? Y nos dicen por aquí que gracias a una nave por ahí que fue enviada, dice que se dieron cuenta de que estos portales se abren y se cierran docenas de veces al día. O sea, no siempre están abiertos estas puertas. Ahorita sí ya lo podemos, ¿cómo se dice? Comparar con una puerta, ¿no? Que nosotros conocemos. Con algo que estamos relacionados, ¿no? Se abren y se cierran, dice, docenas de veces al día. Entonces, ahorita se está estudiando precisamente el comportamiento de estos portales. ¿Qué tanto tiempo duran abiertos? ¿Cuántas veces exactamente se abren? ¿A qué horas? Etcétera. ¿O qué tiene que pasar para que se abra, por ejemplo? Y a lo que se quiere llegar, por ejemplo, es que comprobar, por ejemplo, todo esto que estamos hablando, ¿sí? De cómo se podría llegar a hacer un viaje precisamente a través de estos portales, ¿sí? Decía por ahí un científico algo interesante. eh, dice, yo lo veo, dice, sí, es algo muy bueno todo esto que se está descubriendo, dice, pero a la vez como que me da algo de temor. Dice, porque, dice, tal vez nos encontremos, dice, con algo
que no nos agrade, ¿sí? O sea, hablando de viajes en el tiempo prácticamente, ¿no? O viajes interestelares. Y a lo que él se refería es de que podríamos llegar a tener contacto con seres eh, malignos, etcétera, incluso hasta con los muertos, dicen ellos. Entonces es algo, no es algo irreal, no es ficción, ¿sí? Bueno, lo de los muertos y eso, sabemos que eso no se puede, ¿no? Pero esto es algo real, o sea, es algo que existe, ¿sí? Entonces aquí es donde vemos que la realidad supera a qué? A la ficción, a todo lo que vemos en las películas. Y todo, acuérdense, todo lo que vemos, eh, y sobre todo si es algo en lo que se involucra el enemigo, ¿sí? Acuérdense que él siempre distorsiona las cosas que Dios hace, ¿sí? Y las usa para sus objetivos, ¿verdad? Y esto de la cuestión de la naturaleza, pues no es una excepción, ¿sí? Y él lo ha utilizado para manifestarse ante los seres humanos como un benefactor, como un ser que viene de otro lado, ayudarnos, como un Dios, etcétera, ¿sí? Lo que sucedió con las antiguas civilizaciones, ¿sí? O sea, que fueron engañadas en este sentido, ¿sale? Eh, bueno, aquí les voy a comentar algo acerca de un lugar que existe por aquí en Europa, ¿sí? Que se conoce como CERN, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, son unas siglas que tienen que ver con, bueno, su nombre es el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. Su nombre está en francés. ¿Qué es este lugar? Bueno, el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. Este lugar es muy famoso, bueno, no sé si usted lo había escuchado alguna vez. Es famoso porque dice en su laboratorio, cuenta con el más potente acelerador de partículas del mundo, ¿sí? ¿Y eso a mí qué puede decir usted? ¿O qué es eso? Bueno, dice que es este aparato que ustedes ven aquí, o esta estructura, eh, que es el que le dijimos acelerador de partículas, ¿sí? ¿Qué hace este? Bueno, está primeramente situado bajo tierra, ¿sí? En un túnel de, dice aquí, 27 kilómetros de largo entre Suiza y la frontera francesa. Ahí está esta cosa, este aparato. ¿Qué hace? Bueno, se encarga de, hacen por ahí muchos experimentos, ¿verdad? Pero entre ellos se trata la cuestión de prácticamente la teletransportación, ¿sí? Donde ellos han investigado precisamente con partículas que pueden ser trasladadas de un punto a otro o de un extremo a otro de este aparato, ¿sí? En cuestión de nada, ¿sí? Prácticamente lo pueden desaparecer de aquí y aparecer acá. ¿Qué les parece? No sé si usted tenía idea de esto, si alguna vez había escuchado, y a lo mejor podríamos decir que esto era exclusivo de una película, pero no, es algo que existe en nuestro mundo. Y precisamente este personaje que les mencionaba, o sea, hacía relación también a esto, decía, si esto continúa, dice, a lo mejor nos encontramos con algo desagradable, ¿no? O algo fuera de que se puede escapar de nuestras manos. Algo interesante de este lugar, que ustedes pueden ver una imagen, esta imagen es real, de este laboratorio que está por ahí en Suiza. Esto sucedió hace un par de años, el 24 de junio de 2019, prácticamente hace 2 años, casi exactitos, ¿verdad? O ya más bien un poquito pasados, ¿verdad? Dice, los científicos llevaban a cabo el experimento con el gran colisionador de hadrones, así se le llama. Dice, reuniendo micropartículas. Dice, estaban trabajando en esto. ¿Y qué sucedió? Bueno, aquí se capturó esta imagen. Dice que el cielo, dice, sobre el laboratorio,
cambió de color, volviéndose carmesí, y se registró, dice, un intenso vórtice en las nubes. Esto que ustedes ven por aquí, abriendo aparentemente, ¿sí? Eso fue lo que se sugirió, dice, un agujero de gusano. Esto que ustedes ven aquí, ¿sí? Esto es algo que ha creado el ser humano, ¿sí? Con el avance, ¿no?, de la ciencia, pero es algo que existe en el universo, ¿sí? Y ahorita lo acabamos de ver, ¿sí? Algo que Dios creó, bueno, ahora el ser humano está intentando copiar esto, ¿sí? Y todo esto, bueno, puede tener un trasfondo así medio extraño, ¿no? Incluso que hasta puede tener algo que ver con las profecías bíblicas, ¿sí? Les dejo de tarea, ¿no? Eso. Eh, y ya, bueno, casi estamos concluyendo. Hay mucho que estudiar de este asunto. Vamos a dejar pendiente algo, ¿sí?, para la próxima semana. Así que estén atentos por ahí. Miren, les voy a contar un testimonio de este señor, de Bruce German. ¿Quién es él? Bueno, el 4 de diciembre, dice aquí, del 1970, despegó de la isla Andros. Era un piloto, es un piloto, ¿sí? Ahí en los años 70, él realizó un viaje. ¿Dónde están estas islas? Bueno, están por ahí en el Caribe, ¿sí? Y dice que un poco después de su despegue, él se dirigía a Florida, me parece. Dice que identificó una nube elíptica, o sea, frente a él, donde él iba en su nave, en su avión, identificó, dice que había una nube elíptica, o sea, algo medio extraño, ¿sí?, frente a él. Dice, a una distancia de 1 kilómetro, más o menos, él le calculó delante de su aeronave. Y bueno, él siguió ese camino, o sea, él tenía que continuar, ¿no?, derecho. Y lo que él narra después es algo así medio increíble. Dice, la nube se transformó en un gran cúmulo para terminar envolviendo el avión, ¿sí? O sea, así como tipo un remolino. Dice, se trataba de un túnel, ¿sí? Dice, perfectamente horizontal, de un poco más de 1 kilómetro de diámetro, o sea, el diámetro del tamaño, pues, de ese círculo, dice, era más o menos de 1 kilómetro. Él continúa, ¿sí? Obviamente asustado, no sabía lo que estaba pasando, era algo sobrenatural. Dice que continuó, o sea, dice que no veía, como que hasta dónde va a llegar esto, ¿no? El final. Pero, dice, continuó a lo largo de 15 kilómetros, avanzó más o menos. Dice, el túnel atravesaba la nube. Se podía ver el cielo azul al otro lado, ¿sí? Viajaron, dice, bueno, finalmente cuando sale de ese túnel, ¿sí? Puede ser que algo aparentemente como un túnel. Cuando sale de ahí, a los pocos minutos ve tierra, ¿sí? Y se comunica por ahí, logra aterrizar, investiga exactamente dónde está, porque pues ya con todo esto se le descontroló pues, ¿cómo se dice? Sus aparatos sus brújulas, etcétera. Y cuando le dicen, ¿sabes qué? Pues estás en tal lugar. ¿De dónde vienes? Pues de tal lugar. ¿Okay? Y entonces él se sorprende por lo siguiente, porque dice que había viajado alrededor de 100 kilómetros, ¿sí? Esa distancia, él comenta, dice, eso tú lo recorres en una media hora, ¿sí? En el avión, 100 kilómetros. En bueno, su avioneta, no sé, no recuerdo qué era, ¿no? No era un avión grande, así que él empieza a calcular, dice, bueno, viajé de 100 kilómetros desde donde yo despegué, más o menos se hacen, ¿qué dijimos?
30 minutos. Resulta que había viajado, ¿cuánto dice aquí? Había hecho esa distancia en 3 minutos. Fue una experiencia así como rápida y a la vez lenta, o sea, se le hizo eterno, pero habían transcurrido nada más 3 minutos, ¿sí? Desde la isla de donde salió hasta donde llegó, ¿sí? Había 100 kilómetros de distancia. Él estaba sobrevolando precisamente sobre el Triángulo de las Bermudas, que les digo que normalmente cuando escuchamos de ese lugar como que, o sea, nos acosa y escuchamos muchas historias, ¿no? De sucesos que no tienen mucha explicación, a veces que se desaparecen aviones, barcos, etcétera. Bueno, él prácticamente es un sobreviviente porque mucha gente ha desaparecido ahí. Y él da su testimonio, ¿sí? Los científicos han llegado a esta conclusión de que se trataba de un agujero de gusano, ¿sí? Estos lugares, ¿sí? O estos portales, ¿sí? Como vemos ahorita lo que comentábamos de los que existen entre el Sol y la Tierra, se abren y se cierran, ¿sí? Cada cierto tiempo. Probablemente a él le tocó algo así. Precisamente en ese lugar que vemos ahorita existe esa actividad electromagnética, ¿sí? Entonces, es algo que les digo que, o sea, es como que suena así como a ficción todo esto, ¿sí? Pero la próxima vez que continuemos con este tema, vamos a descubrir muchas cosas, pues más increíbles todavía, ¿verdad? En la palabra de Dios. Todo esto que estamos viendo es como ¿cómo podríamos decir? Para que nos demos una idea, ¿sí? De lo que vamos a hablar la próxima vez, ya que tengamos un panorama más claro de esto. Y finalmente vamos a platicar así rápidamente de lo siguiente. Esta palabra que está por aquí se pronuncia Bifrost o Bifrost. Es una palabra nórdica que precisamente la utilizaban los vikingos, ¿sí? ¿Qué es el Bifrost? Ellos le llamaban así, bueno, su significado es el siguiente. Significa camino brillante, ¿sí? Y usted ya puede empezar un poquito a relacionar con todo esto que hemos hablado, ¿sí? ¿Qué era esto? Bueno, para ellos, para los nórdicos, ¿sí? Dice, un puente de arcoíris, dice aquí, ardiente. Fíjense bien cómo lo describían ellos. Un arcoíris ardiente que une, dice, a Midgard, que dice que es el mundo de los hombres, y Asgard, que era el reino de los dioses. Fíjense bien. ¿Tiene algo de relación con todo esto que hemos hablado? Claro que sí. Esto viene de lo que nosotros decimos en mitología, ¿no? Mitología nórdica esto. Así como hablamos de la mitología griega y de los aztecas y de los chinos, etcétera. Bueno, eh, nosotros cuando hablamos de mitologías, pues decimos puros cuentos, puros inventos de la gente antigua, ¿no? Pero al estudiar ahora la ciencia, por lo que nos dice la ciencia, y estudiamos y lo comparamos también con lo que nos dice la palabra de Dios, que es lo que vamos a hacer la próxima vez, encontramos y nos damos cuenta de que de mitología a lo mejor no había mucho, ¿sí? Algunas cosas sí, pero muchos de esos relatos tenían que ver con algo real, ¿sí? Y eso es lo que vamos a descubrir, miren. Entonces, bueno, dice que este puente unía, ¿qué dijimos? El mundo de los hombres con el mundo de los dioses. Y dice, se hace referencia al Bifrost en varios escritos escandinavos. También se le menciona como Asbru o Asbru, ¿sí? Que significa puente de los Esir o dioses, ¿sí? Camino brillante o puente de los dioses. Se parece un poquito a los nombres que vimos ahorita, Teotihuacán, Babel, ¿qué otros lugares mencionamos por aquí? Bueno, nada más mencionamos estos, ¿no? Pero todos los nombres de las ciudades antiguas, de estos que vimos,
tienen prácticamente el mismo significado, ¿no? Puerta de los dioses, ciudad de los dioses, puerta del sol, puente de los dioses, etcétera, ¿sí? Mucha similitud entre todos esos lugares. Bueno, resulta que decían los nórdicos que a través de ese puente, ¿sí? Ellos ah, podían comunicarse con los dioses, prácticamente podían verlos, ¿sí? Poder hablar con ellos, poder verlos, poder recibir instrucción de ellos, enseñanzas de ellos, ¿sale? Así que todo esto, les digo, aunque podríamos decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la Biblia, con la palabra de Dios, con lo que Dios quiere, con lo que Dios enseña? Bueno, lo vamos a descubrir la próxima vez, ¿sale? Esta imagen, por ejemplo, es de una película que a lo mejor usted ha visto. Precisamente nos habla de estas historias de los nórdicos, ¿sí? Bueno, ahora es un superhéroe, ¿no? Thor, antiguamente pues era un dios de los escandinavos. Así que podemos darnos aquí una idea de lo que sucedía, de lo que ellos alguna vez vieron, experimentaron, ¿sí? Y que dejaron registrado por ahí en sus escritos. Y no nada más ellos, sino todas estas historias usted las puede encontrar en los relatos, por ejemplo, de los aztecas, de los mayas, de los incas, de los egipcios, de los babilonios, de todas las culturas que ustedes se imaginen, ¿sí? Y que hayan existido, todas exactamente iguales, ¿sí? Variaban, por ejemplo, el nombre de sus dioses, pero todo prácticamente era lo mismo, ¿sale? Así que usted se puede imaginar lo que había detrás de esto y quién estaba detrás de todo esto. Bueno, vamos a concluir por esta vez con este texto, ¿sí? Y es precisamente lo que vamos a ver la próxima vez, ¿no? Los agujeros de gusano y la Biblia. O sea, ¿qué nos dice la Biblia? Y usted puede decir, no, pues yo nunca he leído nada de eso. Bueno, si leemos con atención, vamos a encontrar muchas cosas muy sorprendentes. Miren lo que nos dice aquí la señora Elena White. Dice, Dios ha permitido que raudales de luz se derramasen ¿sobre qué? Sobre nuestro mundo, tanto en las ciencias como en las artes. O sea, Dios nos dio, no nos imaginamos ni nos acabamos el conocimiento que Dios nos dejó, ¿sí? Así que si nosotros creemos que sabemos mucho de Dios, hay que pensarlo dos veces, ¿no? Yo creo que no sabemos nada, prácticamente, ¿sí? Y entre más conocemos nos damos cuenta de que somos más ignorantes de las cosas de Dios. Pero Dios dice que Él ha dejado muchísima luz. Y eso nos dice ahí San Pablo, ¿no? En el texto que leímos ahí en Romanos, dice que todas las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, dice, nosotros la podemos encontrar y hacerla, se puede hacer visible, dice aquí, ¿a través de qué? De las cosas creadas, a través de la naturaleza, a través del universo, de todo lo que Dios creó. Dice por aquí, dice, tanto en las ciencias como en las artes, pero cuando los llamados hombres de ciencia, dice bien, tratan estos asuntos desde el punto de vista meramente humano, ¿sí? O sea, si lo vemos desde el punto de vista humano, dice, llegamos a la conclusión, o a una conclusión que dice errónea, ¿sí? Es decir, cuando nosotros nada más basamos nuestras opiniones o nuestro conocimiento en la ciencia, dice que vamos a tener un conocimiento pues muy reducido, ¿sí? Y equivocado. Entonces, tenemos que hacer uso también de qué? De la palabra de Dios. Es decir, la Biblia no está peleada con la ciencia como lo que se nos ha enseñado, ¿no? Eso nos dice, eso se nos enseña, ¿no? En las escuelas, por ejemplo. O crees en la Biblia o crees en la ciencia. Tú no puedes creer en las dos cosas al mismo tiempo. Eso nos dicen. Y ahorita, por ejemplo, que tratamos este asunto de estos agujeros, los agujeros de gusano, para un cristiano común y corriente,
esto suena a una locura, hasta blasfemia, ¿no? ¿Por qué? Porque si no sabes, pues, ¿eso qué tiene que ver con Dios? ¿Sí? Y para un científico, si tú le mencionas que todo esto también tiene un fundamento bíblico, el científico te va a decir, estás loco tú, ¿sí? ¿Cómo me comparas la ciencia con ese libro antiguo? Un libro caduco, fuera de onda, ¿no? Entonces, Dios dice que no es así. Dios dice, para empezar, una cosa sin la otra no te funciona. Si tú nada más te concentras en la pura Biblia, sin conocer nada de la ciencia, porque la ciencia es otro libro de Dios también, y la naturaleza, nosotros lo conocemos y lo sabemos, pero a veces de todos modos decimos, pues sí, pero nada más me quedo con esto, ¿sí? Y si no está en la Biblia, pues no vale, ¿sí? Y el otro puede decir, bueno, y si tú empiezas a mezclar tu religión con esto, tampoco vale, pero no. O sea, entonces dice Dios que una sin la otra, así lo dice él, no es un invento, dice, la Biblia o la palabra de Dios sin la ciencia está coja, y la ciencia sin la Biblia está coja. Algo le falta, ¿sí? Y no es una blasfemia tampoco el decir, ¿cómo que algo le falta a la Biblia? Ah, bueno, pues Dios dice que nos dejó un segundo libro, que tenemos que también que estudiar, ¿sí? Tenemos que estudiarlo, tenemos que aprender muchísimo de ese segundo libro. Dice, puede ser inocente el especular más allá de lo que Dios ha revelado, ¿sí? Es decir, si no está en la Biblia y uno dice, pero es que su Dios no lo dice ahí, no estés especulando precisamente, no estés ahí echando a volar tu imaginación. Si Dios no lo reveló, no estés desgastándote, ¿sí? Dios dice, puede ser inocente especular más allá de lo que Dios ha revelado, es decir, tienes que echar a volar a tu imaginación también e investigar. Dice, siempre y cuando que esas teorías no contradigan que los hechos de la Sagrada Escritura, es decir, tiene que haber una unidad, tiene que haber armonía entre las dos, ¿sí? Si la ciencia ya se está saliendo de lo que Dios dice, entonces sí, aguas, ¿sí? Como lo que nosotros sabemos de la creación. La ciencia me dice, ¿sabes qué? Tú no eres una creación de Dios. Es más, Dios no existe. Tú eres el producto de ¿qué? De la evolución. Eso contradice lo que Dios dice, obviamente. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, ¿sí? Y desechar esas ideas. Pero hay cosas que no están en la Biblia así tan claras, ¿sí? Como esto que estamos tratando, o sea, ustedes lo buscan en la Biblia y dicen, pues, ¿dónde encuentro algo de esto? Hay muchísimo y se va a sorprender. Dice, bueno, entonces le dice Dios, tiene que haber ¿qué? Armonía, ¿sí? Y vamos a encontrar precisamente esa armonía la próxima vez que platiquemos de esto. Y vamos a ver que no es tan, podríamos decir, ahorita nos suena locura todo esto, pero vamos a ver que no es tan así, ¿ok? Entonces dice Dios, puedes hacer eso, dice, puedes sacar tus teorías, especular, siempre y cuando que no estés violando los principios que Dios dejó en su palabra, ¿sale? Dice, pero los que dejan a un lado la palabra de Dios, ¿sale? Y pugnan por explicar de acuerdo a los principios científicos, es decir, pura ciencia, y no me importa lo que diga tu librito ese, dicen algunos. Ah, entonces, ¿qué dice? Flotan, dice aquí, sin carta de navegación. O sea, están perdidos, son ignorantes, así, por muchos títulos que tengan, por muy científicos que se crean, dice Dios, si haces a un lado la palabra, también lo que yo dejé escrito, estás perdido. No sabes nada, dice Dios. Dice, estás sin brújula, como este piloto que mencionábamos ahorita. Dice, estás en un océano ignoto. O sea, vivimos en la ignorancia. Entonces, tenemos que hacer uso de las dos cosas. Obviamente, ya al entrar en el terreno de la ciencia, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí? Y ser dirigidos por el Espíritu Santo también. Porque acuérdense que Dios nos habla también ahí en su palabra de una falsa ciencia. Entonces,
tenemos que tener cuidado, ¿no? También con esto. Así que bueno, la invitación es, de parte de Dios es también, no nada más que te devores la Biblia, ¿verdad? Dice Dios, tengo muchas cosas más que mostrarte. Tengo muchas cosas más que enseñarte. Tengo muchas cosas más que Él quiere compartir con nosotros, ¿sí? Que nos van a dejar sorprendidos, que nos van a dejar eh, pensando en que cada vez somos más ignorantes, ¿no? Entre más conocemos, como les comentaba ahorita. Entonces, Dios tiene ahí, dice aquí, mucha luz, dice aquí, hablando de la ciencia y de las artes. ¿Qué les parece? O sea, estamos, dice, ustedes están en pañales en eso, pero nos invita a que aprender, a estudiar, a acudir primeramente a Él, ¿no? Que es la fuente de la ciencia y de las artes, Él. Aunque digamos, ¿y Dios qué tiene que ver con ciencia y con arte? Bueno, Él los inventó, así que no tendrá cosas que enseñarnos. Claro que sí. El problema es que a veces no tenemos el interés, ¿no? O sea, a veces decimos, no, pues si soy cristiano, pues yo puro espiritual y y pura Biblia y de aquí no me sacan, ¿sí? Y bueno, a veces ni siquiera la Biblia leemos, ¿verdad? Para ser sinceros. Entonces, pues nuestro conocimiento de Dios es muy pobre, muy raquítico, muy reducido, ¿no? Y a veces presumimos mucho, ¿verdad? De que conocemos a Dios, ¿no? Así que bueno, vamos a dejar esto aquí en suspenso, ¿verdad? Para una segunda plática. Lo quise hacer así porque es mucha información, entonces, para no saturarnos tanto, al menos de aquí yo creo que podemos darnos una idea de este asunto, cómo es que funcionan estos puentes, ¿sí? Y saber que es algo real, ¿sí? Que existe en nuestro universo, que existe en nuestro mundo, lo vamos a seguir platicando. Así que, y sobre todo recordar lo que mencionamos al principio y quedémonos con esto, ¿sí? Siempre que abramos la palabra de Dios, la recomendación de Dios mismo dice, ah, vacía tu mente. No vengas aquí, dice Dios, a decirme cómo son las cosas, tú a mí, ¿sí? Si vas a venir a mí, dice, tienes que estar dispuesto a lo mejor a que lo que Dios me va a enseñar choca con mis opiniones preconcebidas desde aquí, con mis ideas heredadas, con lo que me enseñaron alguna vez, con lo que me dijeron, ¿sí? O con lo que yo mismo que fui aprendiendo, a lo mejor a lo largo de mi vida. Entonces dice, de esa manera nunca vamos a descubrir que la verdad, al menos no completa. Si yo vengo a decirle a Dios cómo son las cosas, olvídense, ¿sabe? Entonces, siempre hagamos esto, yo los invito a hacerlo, siempre que estudiemos su palabra, siempre que vayamos al culto, a la iglesia, ahorita no vamos físicamente, pero siempre que acudamos a Dios de esta manera, dice Dios, vacía tu mente. Deja a un lado todo lo que crees que sabes y déjame hablar, dice Dios. Este es el consejo. Así que dice, si nosotros tenemos esa humildad de decirle a Dios, sabes que yo no sé nada, quiero aprender más de ti, o creo que lo que sé no es suficiente, enséñame más, o enséñame si estoy mal en algo, ¿sí? Entonces dice que Dios va a abrir nuestro entendimiento. Así que vamos a quedarnos con este pensamiento. Ojalá que esto que acabamos de platicar nos haya servido para nuestra vida espiritual, que a lo mejor ahorita no le hayamos mucha relación con la vida espiritual, pero les invito a que escuchen la próxima plática para que tengamos el panorama ahora sí más claro, ¿no? Y más completo. Así que bueno, que Dios les bendiga, que tengan una feliz semana.